Buenas tardes, estimados alumnos. Sean ustedes bienvenidos a su nuevo semestre, a su nuevo curso de los bienes. Aquí, les doy la bienvenida a aquellos que vienen del curso anterior y a aquellos que son nuevos eh, y que ya, saben que se trata, de qué profesor se trata. José Luis Díaz, efectivamente, que es quien va a impartir durante este semestre el curso de los bienes, también llamado teoría de los bienes. En otros currículums se suele llamar a lo mejor derechos reales eh, o simplemente bienes. Son distintas nomenclaturas que se utilizan para la asignatura que trata en el fondo, incluso también de los objetos del derecho, también se suele llamar en algunas escuelas. En términos muy prácticos, los bienes nosotros en la vida cotidiana tendemos a asociarlo con esto, con la materialidad, ¿cierto? Este es un bien, dice uno, ¿no? Sin embargo, cuando uno habla en derecho de los bienes, está hablando de algo que tiene una connotación diferente. El bien importa en la medida en que tengo un derecho sobre el bien. Si no, en realidad es irrelevante. Es irrelevante. Es como una piedra en el fondo de un río. Uno dice, mientras esa piedra no interese a alguien o alguien tenga un derecho sobre esa piedra en aquel fondo del río, en un río perdido, en medio de una selva, bueno, no tiene ninguna relevancia. Así que lo que estamos hablando aquí es de eh, del estudio que vamos a hacer de los bienes, pero en relación a los derechos que tenemos sobre ellos. ¿Ya? Bueno, ustedes ya saben las condiciones en las que nos encontramos. La presencialidad todavía no es posible. De hecho, en el último ya informe estratégico que ha dado la autoridad, que ha dividido en 5 pasos, revisando por allí, nos damos cuenta que el tema educacional ha quedado para el último paso, ¿cierto? Es decir, cuando ya se permita la baja avanzada de todas las restricciones, recién entonces podrán incluirse los estudiantes, porque tiene una cuestión física de por medio muy potente, ¿cierto? Que el hecho de que los colegios, las universidades, los institutos convocan simultáneamente números masivos de personas. Y por esa razón, obviamente, en espacios que técnicamente son reducidos para lo que significa una pandemia, ¿cierto? Entonces eso hace que tengamos un semestre nuevamente en línea. Aquí hacemos el análisis autocrítico, lo decíamos, para aquellos que estuvieron conmigo en el curso anterior, la necesidad de tener que hacer algunas reflexiones en cuanto a el impartir un curso en línea que implica ciertos desafíos que de alguna manera los errores cometidos durante el semestre pasado vamos a tratar en este caso de no cometerlos. En ese caso yo estuve viendo asimismo hay muchos elementos que pueden ser mejores, sobre todo el uso de la herramienta de una plataforma permite otras interacciones y bueno, yo he estado tratando de actualizar esas actividades y bueno, la idea es poner en práctica en este segundo semestre algunos elementos también que agreguen a la clase. ¿No? Les he enviado un mail esta mañana, al menos a los que me aparecen matriculados. Si no, me van contactando a mi mail de información, que para estos efectos, digámoslos de inmediato, es el habitual, el que ustedes conocen como lex-jl@yahoo.com, que es mi eterno mail. Yo ya no lo voy a cambiar, aunque sea un Yahoo, salvo que la compañía Yahoo Inc. Quiebre, y ahí se acabó el correo. Mientras tanto, lo seguimos utilizando. Porque el tema de los correos que vienen vinculados a la plataforma del Google Classroom
tiene otras llegadas y tiene una forma que para mí es más difícil de acceder. Yo en mi plataforma, en mi correo, ya tengo todo unificado. Seguimos usando la plataforma, ahí van a quedar las tareas, ahí ustedes tienen que cumplir con las tareas, pero si hay alguna información que implique, yo se los voy a decir, que implique de alguna manera que envíen información, yo les voy a decir envíenla a mi correo. Si no, entonces la tarea puede quedar igual que siempre, ustedes la suben porque esa plataforma tiene una gran ventaja, que a mí me informa quiénes son los que han cumplido con la tarea. Entonces así yo después puedo rápidamente, para los efectos de evaluación, saber quiénes han cumplido. Así que por eso es importante, ¿no? Si hay comunicaciones, usamos el correo. Si hay trabajos, usamos la plataforma. ¿Ya? Ahí vamos a ir siempre viendo. Lamentablemente tenemos que hacerlo así con este matiz. Creo que bien informado no es problema, ¿eh? Lo que tenga que venir por correo, viene por correo. Lo que va a la plataforma, va a la plataforma. Así que en ese sentido, estando claras las reglas, nunca debiera existir problema. ¿Mm? Eh, bueno, en ese análisis, por eso decía yo, está ese análisis autocrítico de decir qué cosas hay que mejorar. Por mi parte, ahora ustedes también tienen que hacer su análisis autocrítico para saber qué fue lo errado del primer semestre. ¿Mm? Los tuvo un poco complicados el tiempo, los tuvo un poco complicado su trabajo, eh, hubo muchas fugas de horas que a lo mejor se pudieron ocupar de mejor manera, eh, la literatura. Siempre tienen que pensar que, como en toda profesión, uno se está formando en general para el servicio, ¿cierto? Para el servicio. Y por lo tanto, en una sociedad tan crítica del servicio, eh, y sobre todo de la forma en que se prestan los servicios, en especial incluso la profesión nuestra, es necesario que la primera corrección de eso provenga de uno mismo. ¿Mm? Si yo soy crítico hoy día de cómo se prestan los servicios profesionales de abogados y abogadas, lo primero que tengo que tener claro es que el que tiene que corregir también su propio servicio soy yo, ¿cierto? Yo por eso siempre mantengo una duda entre hacer clases y mantener el trabajo como abogado litigante, porque siempre uno de los dos sale más perjudicado. En este caso, el más perjudicado ha sido el profesional litigante, ¿ah? Porque siempre anda más atrasado que el profesor, que el abogado profesor, ¿no? Así que esa es mi división constante, ¿ah? Bueno, ustedes tienen que hacer lo mismo, pensar y decir, si en verdad yo siento que la justicia que se presta en Chile es una mala justicia, el primero que tiene que corregirse soy yo. ¿Ah? Así que tienen que ver qué pasó, ¿ah? Estudiar un poco, ¿ah? Estudiaron bien, hubo aprendizaje. Esta es una autocrítica. Por lo tanto, no sirve que yo diga que la escuela era mala, que el profesor era malo, que el libro era malo, que el sistema era malo. Porque eso significa que los otros tienen la culpa, pero yo no la tengo. Sobre esa base es muy difícil corregir y avanzar, porque en mi concepto no hay nada malo. Entonces las cosas van a seguir exactamente igual. Siempre lo postulo, el sistema del método de los ingenieros, ensayo y error. Ellos aprenden de su error y corrigen. Por eso avanzan mucho más de lo que avanza el derecho. El derecho ha demostrado ser una ciencia que en los últimos tiempos no ha aportado lo suficiente al crecimiento social. Prueba de ello podrían ser perfectamente los movimientos sociales a lo largo de la historia, ¿eh? Porque hay una estructura, hay un ordenamiento jurídico, ustedes que ya lo manejan bien ese concepto, hay un ordenamiento jurídico que no satisface la evolución social en distintas, digamos, medidas y en distintos aspectos. Nosotros aquí, por ejemplo, vamos a comenzar viendo algunos aspectos que hoy día son tremendamente conflictivos, a propósito, por ejemplo, de
una sentencia que ordenó inscribir a un niño con dos mamás. Entonces, la reflexión que uno hace después del debate que se genera es si en definitiva eso ocurrió así porque el derecho no supo anticiparse a estas situaciones y proveer las soluciones que la sociedad exigía. Entonces, ¿qué pasa? Porque la crítica se dio mucho en la forma en que esto se consiguió. Entonces, la pregunta es si los abogados, si las partes, si las personas que estaban necesitadas de una solución tuvieron que recurrir a ciertas situaciones que a lo mejor algunos debaten que sí y otros debaten que no, es porque el derecho no era suficiente. Y ese es el problema. ¿Ah? Si hubo que recurrir a lo mejor a crear una situación de trabajo o de suspensión temporal del empleo, es porque el derecho tuvo que crear rápidamente una ficción, que son muy malas las ficciones. Peñailio dice es la incapacidad de poder definir algo, ¿cierto? Bueno, así ocurren un sinnúmero de situaciones. Hoy día tenemos nosotros en bienes, por ejemplo, el arrendamiento de úteros. ¿Cómo resolvemos? ¿Es el útero una cosa? ¿El congelamiento de células reproductoras son bienes mientras están congelados o criocongelados? ¿Mm? ¿Son bienes? ¿Son disponibles? ¿Qué pasa si las células reproductoras se han transformado en un embrión y los embriones son los que están congelados? ¿Son disponibles por una sola de las partes? ¿Ah? ¿Qué pasa cuando yo dono sangre? ¿Qué pasa cuando me sacan un órgano? ¿Mm? Adquieren la calidad de un bien porque es una cosa corporal, la veo, sensible, perceptible. Entonces el derecho ha ido no dando satisfacción a muchas, digamos, necesidades o requerimientos, o si bien lo ha hecho muy detrás de la necesidad social. En un mundo que se mueve con velocidad, eh, es probable que el derecho tenga que aprender también a responder con cierta velocidad. Por eso el método del ensayo y el error en ese sentido es bueno, porque permite corregir, pero para eso el individuo tiene que aceptar que ha cometido el error. Si el individuo no acepta que ha cometido un error, no se puede avanzar, porque sigue en el error. Es cuando a mí me llega un fallo. Cuando yo pierdo un caso, lo primero que digo es, ¿en qué me equivoqué? No digo, oye, este juez que era malo, porque eso no lo puedo cambiar. El juez va a seguir ahí hasta los 75 años y yo voy a seguir ejerciendo. Y la pregunta es, ¿voy a seguir diciendo que ese juez es malo? ¿O cambio mi estrategia, cambio mi visión, elaboro de mejor forma la demanda, redacto de mejor forma el recurso, ¿ah? Presento las pruebas de otra forma y mejoro? De eso se trata. ¿Mm? Y nosotros como país tenemos esa característica de entender que la culpa siempre es de otro, pero nunca mía. Eso no nos hace avanzar. Es una crítica que en verdad nos debemos hacer todos. ¿Mm? Bueno, así que hacer ese análisis de cómo estuvo acto jurídico, de realmente ver si hemos aprendido, si no, ir por más, mejorar los hábitos de lectura, mejorar la utilización de la hora, el tiempo, que se ha dicho es el lujo del siglo XXI, es vital. Yo cuando leo, hablo en abstracto, cuando yo leo, uno dice, ¿cuántas hojas estoy leyendo por hora? Ya, supongamos que digo, leo 6 hojas por hora. Esa es una posibilidad, ¿cierto? Entonces digo, fue una lectura comprensiva, entendí. Si yo entiendo 6 hojas por hora, está bien, ¿cierto? Pero ¿qué puede pasar? Que después el tiempo empieza a ser cada vez más escaso. Entonces yo necesito leer 200 hojas, lo que me significaría leer días y días. Entonces tengo que ir desarrollando habilidades de comprensión lectora de mayor velocidad. Porque siempre se va a exigir la comprensión.
Eso es algo irrenunciable. No es como decir, no, es que ¿sabes qué? Voy a hacer un rápido de lectura veloz, entonces en una hora voy a leer 100 hojas. A lo mejor se puede. De hecho, hay sistemas de lectura veloz que efectivamente es posible. Pero cuando se trata del derecho, no es como en una novela, que la narración es un flujo pasivo en el que se van contando hechos, ¿cierto? Acá no. Acá nosotros tenemos que detenernos en una frase, detenernos en un artículo, hacer la relación entre el texto, el artículo y el caso. Entonces, eso influye mucho en la calidad de mi lectura. Por tanto, si tengo que leer más, bueno, tengo que hacer más disposición de tiempo. Saber que la hora tiene un valor en términos de eficacia. ¿Cuánto avancé por hora? En mis tiempos, prácticas que yo hacía como alumno, el manual se estudiaba en base a páginas. ¿Ah? Entonces, yo decía, por ejemplo, ya, hoy día comencé en las 100, entonces tengo que llegar hasta las 150. ¿Qué significaba eso? Que hasta que no terminaba de leer las 150 con el debido análisis, el estudio no terminaba. Porque mañana tenía que partir en las 151. No podía volver atrás. Entonces, si uno se disciplina, porque el derecho en ese sentido tiene mucha disciplina, sobre todo cuando llegan al estudio del examen de grado, si uno tiene disciplina, las posibilidades de éxito son mayores. Pero ahí ustedes háganse siempre la pregunta, ¿qué clase de abogada, qué clase de abogado quiero ser? Si yo leo a medias, o si yo hago las cosas a medias, es probable que me esté diciendo a mí mismo que lo que quiero lograr no es tanto. Podría ser una posibilidad, pero es probable que eso genere problemas al resto, de eso es un hecho, pero también genere cierta insatisfacción. En algún minuto, uno como adulto, ustedes son todos adultos, después de los 18 años somos todos adultos, llega un punto de la vida en que uno dice, ¿qué he hecho de mi vida? ¿Mm? Esa es una pregunta que a lo mejor debiéramos hacernos más veces para realmente evaluar lo que hemos hecho de nuestra vida. ¿Eh? Así que a trabajar, a estudiar con responsabilidad, con mucha disciplina para enfrentar este segundo semestre. Y por supuesto, éxito. Siempre hay que desearnos, el éxito es desearnos el bien, es desear que nos vaya bien. ¿No? Si nos va bien, entonces uno podría decir al final del semestre, ¿qué he hecho de este semestre? He hecho algo bueno. ¿Qué mejor? Sobre todo que la pregunta aquí corresponde a diciembre, cuando también se produce el cierre del año y uno dice, fue un año que vale la pena. Hagamos que este famoso 2020 valga la pena, dado que algunos ya han por ahí elaborado, han visto ustedes los memes, que algunos dicen, ¿por qué no nos saltamos el 2020? De una frase que me tocó ahí en un meme, decir que no voy a sumar un año a mi edad porque el 2020 no lo pude vivir. Así que si no lo pude vivir, no lo cuento. Bueno, a lo mejor vamos a tener la misma edad el próximo año, descontando el 2020. Y la otra alternativa es hacer de este 2020, bueno, algo que sea inolvidable. ¿Mm? Es un buen propósito, ¿cierto? Bien, pues, ahora, en cuanto a la asignatura, tengo que decirles de inmediato, esta es una prevención, diría una corte por allí, muy, muy relevante. En mi opinión personal, esta asignatura es la más difícil del ciclo de Derecho Civil. Los bienes no es una asignatura sencilla. Ustedes lo pueden ver a lo mejor en los manuales, que los manuales son algunos muy breves. El mismo manual de bienes de Piña y Lillo tiene el mismo grosor, de más o menos así. ¿No? Pero la comprensión es difícil porque aquí nosotros analizamos solo abstracciones, a pesar de que el derecho es siempre una abstracción, ¿cierto? El derecho no es algo visible, ¿no? El derecho existe porque nosotros entendemos que existe.
¿ah? Porque vemos su manifestación. ¿Ah? De lo contrario, no lo veríamos. ¿Ah? Un libro lo vemos porque es una cosa corporal, un bien mueble, visible, perceptible, ¿cierto? Pero un derecho no lo vemos. El derecho sabemos que existe porque yo tengo conciencia y tengo experiencia, ¿cierto? Tengo la experiencia de que se dictan leyes que confieren atributos o facultades a las personas y entonces yo sé que tengo ese atributo y como tengo ese atributo, entonces tengo el derecho. Entonces tengo que hacer todo ese proceso. ¿Mm? Por eso ustedes cuando por ahí ven en las películas el famoso código Miranda, creo que le llaman los gringos, ¿no? A esta lectura de derechos, ¿cierto? Cuando dice usted tiene derecho a tal o cuales cosas, cuando se produce la detención. Y la mayoría de las veces las personas, incluso cuando la detienen, dicen tengo derecho. Nunca han estudiado derecho, nunca a lo mejor. Pero hay una conciencia que lo da, incluso postulan por supuesto, los constitucionalistas, la sola dignidad humana, ¿cierto? Y el derecho natural, y el racionalismo y el positivismo, todos postulan que nosotros tenemos esos atributos. A lo mejor no los conozco, no sé de ellos, pero efectivamente tengo conciencia de que no se me puede estar atropellando en un derecho. Entonces, aquí estamos viendo qué derechos tenemos sobre estas cosas. ¿Mm? No estamos viendo las cosas, esta no es una clase de, por ejemplo, en ingeniería de materiales. ¿Ah? No es una clase de biología en que tenemos la hoja. Ah, aquí lo que nosotros tenemos son bienes que existen en nuestro entorno, pero nosotros estudiamos los derechos que tenemos sobre esos bienes. ¿Ah? Por eso, ya esa es una complicación. El ramo ni siquiera debería llamarse de los bienes o de los objetos del derecho en ese sentido, sino que debería llamarse de los derechos que tenemos sobre las cosas, porque eso es lo que estudiamos durante todo este semestre. Así que, como les digo, en mi opinión es una asignatura compleja. Hay algunos de estos temas, entre ellos, por ejemplo, el de la posesión, que tiene enorme jurisprudencia en sentido A, en sentido B, en sentido L y en sentido Z. Todo. ¿Ya? No hay unificación doctrinaria en esto. Se han ido cambiando temas, cambiando tendencias. Alternando tendencias. Así que desde esa perspectiva es una asignatura que hay que estudiarla desde el inicio. ¿Ya? En verdad no son como muchos los temas, pero los temas son eminentemente doctrinarios. ¿Mm? Cuando llegan a obligaciones, ahí generalmente se suele decir que el ramo de obligaciones es el más difícil. Yo creo que no, es un ramo fácil, pero es muy largo, 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 largo. En cambio, este no es tan extenso, pero exige comprensión, exige análisis. ¿Ah? Así que bueno, a tenerlo presente. Ahora, para aquellos que no me conocen, pero para los que sí me conocen, la metodología en un sistema online es formativo, es decir, ustedes van construyendo trabajos, van participando de esos trabajos. Lo que quiero mejorar es que haya más retroalimentación. Creo que si hay una falla mía en el semestre anterior fue la retroalimentación, es decir, que los trabajos que se hicieron no tuvieron una retroalimentación. Entonces, creo que ahí sí debo mejorar. Lo que sí pienso es que la retroalimentación voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿ah? Porque a veces individualmente no siempre puedo. Eh, porque siempre, bueno, como le pasa a todos los profesores desde el colegio hacia adelante, siempre son muchos cursos. Entonces, cuando hay varios cursos, uno no puede tener una dedicación personal y a lo mejor hacer una retroalimentación. Ahora, los videos permiten una retroalimentación general, que es la corrección que se da respecto de un trabajo. Eso es lo que voy a tratar de aumentar, ¿ya? Sin perjuicio de que en algunos casos sí se puedan dar los feedback o la retroalimentación en cada trabajo. Ojalá avanzar, es decir, de lo que estamos, que no hubo retroalimentación prácticamente, a sí generar retroalimentación. ¿Por qué digo esto? Porque
aquí tiene que cada clase o cada semana, porque cada semana tiene 2 clases, convertirse siempre en un trabajo, porque así vamos construyendo nuestro aprendizaje y a la vez, para usted es importante, construyendo notas. Eh, Muchas veces el trabajo no es que tenga una nota en sí misma, en su escala de 1 a 7, sino que en un puntaje. Hice el trabajo, ya tengo puntos. ¿Mm? Entonces al final se produce una sumatoria de puntos y la sumatoria de puntos se somete a una escala. Y la escala da una nota. Esa es una fórmula. Así que todas las semanas vamos a ir teniendo un trabajo. La idea, me he propuesto que los trabajos sean siempre de resolución rápida, es decir, que ustedes estén en su casa, tengan que a lo mejor leer un texto y luego elaborar una respuesta, algo que no les tome más allá de unos 45 minutos. Si uno analiza en el mundo moderno de las universidades, siempre se calcula el tiempo que el alumno debe invertir fuera de la sala de clase y se calcula más o menos siempre por cada asignatura un valor equivalente. Si tengo una clase de 40 minutos, debiera tener también 40 minutos fuera de la clase. Por cada 40 minutos de clase tendrían que haber un porcentaje de horas fuera. Entonces, como son 5 ramos, en el fondo es como duplicar jornadas, ¿cierto? Entonces, por eso yo trato también, en este caso ahora, de acotar. Generalmente la actividad puede tener un par de preguntas a desarrollar. Si es instantánea, el equivalente a una clase de 40 minutos, pero si se da una semana, puede tener un poquito más de preguntas. Ahora, por ejemplo, ya les dejé una actividad que seguramente ya la pueden ir trabajando entre la clase de hoy y la clase de la próxima semana. ¿Ya? Siempre después dejarla, ahí voy a indicar, porque me parece que esta decía mail, así que la primera seguramente va a llegar a mi correo porque es un poquito más extensa. Y así vamos construyendo notas. Las fechas de solemne, las fechas de solemne 2 y la fecha de solemne recuperativa son de exclusiva responsabilidad de la escuela. Yo ahí no hago nada porque entiendo que el calendario es, muy complejo. No es, iba a decir, re complejo como dicen los argentinos. ¿No? Es muy complejo y por eso yo no lo altero. O sea, se fijó un día, ahí está. Lo que nosotros reemplazamos esta vez solo la nota parcial. Esa la vamos construyendo a través de trabajos que hacemos semana a semana. La bibliografía, Peña y Lillo, Daniel, que es libro de bienes, versión estudiante, que es, como les decía yo, un libro similar al que usamos en acto jurídico. Es un manual así, pequeño. También pueden usar Rosas Vial Fernando, que es otro libro de bienes, también les puede servir. Y como libros o como tratados complementarios, porque estos son mucho más extensos, pueden usar también el Tratado de Derechos Reales de Alessandri, un clásico de la literatura, ¿cierto? Pero eso ya son más extensos, así que eso lo pueden usar solo para consulta o cuando a alguno de ustedes le interese saber más acerca de un tema. Yo siempre soy partidario de que el curso tome un manual guía y ese lo lleve hasta el final, porque así uno tiene una especie de fidelidad. Y la clase siempre se construye a través de los elementos generales que cualquier manual los tiene. Nunca hay un detalle tan específico. O si hay un detalle queda expresado ahí mismo en la clase. Bien, tenemos bibliografía, tenemos forma de evaluación, tenemos metodología y hemos expresado un poco la orientación de la asignatura. Voy a hablar de los objetivos, que es importante que ustedes los conozcan. Los objetivos de la asignatura siempre son dobles, ¿no? Hay un objetivo que es de orden pedagógico, es decir, qué habilidades deben ir desarrollando ustedes, y hay otro que es un objetivo ya de orden académico o académico profesional. Fíjense que ustedes que el mundo de los bienes es un mundo hoy día de importancia, que algunos podrían, digamos, ser muy críticos.
porque estamos hablando de la riqueza, derechamente. Hablar de los bienes es hablar de la riqueza. Porque piensen ustedes, una persona que no tiene bienes, esto ni siquiera le interesa. Entonces la pregunta es, ¿qué bienes tengo? ¿Qué me interesa? ¿Ah? A lo mejor yo lo único que conservé durante toda mi vida fue un código. ¿Ah? Murió con el único código y esa fue su única propiedad. Pero resulta que está dedicado por don Andrés Bello. Vale oro entonces el código, aunque tenga un puro código, ¿cierto? Entonces todo el mundo querrá acceder a esa herencia de ese abogado que conservó un código de Andrés Bello dedicado. Quien sabe, un abogado de sus tiempos le escribió una dedicatoria allí, don Andrés Bello, y se fue conservando ese código civil y alguien lo tiene por allí y tiene con eso seguramente una joya importante. Piensen hoy día que un código civil primera edición está por ahí en el mercado como entre 1.300.000, ¿no? Imagínense, es uno firmado por Bello y dedicado por Bello. Oh, mucho más podría seguramente, ¿no? Pero también hay códigos accesibles ahí en San Diego. Pueden encontrar un código civil viejo por unos 3.000 pesos. Mientras no lleguen a familia, ese código sirve. Bueno, entonces eso significa que la riqueza también tiene su cierta subjetividad, ¿cierto? A lo mejor para algunos la riqueza se traduce en tener una gran mansión y grandes autos y dinero en los bancos y acciones, y para otros la riqueza es tener un libro que le dejó su abuelo. Eso tiene un elemento subjetivo también. De ambas riquezas nos preocupamos en esta asignatura. Entonces, hablar de los bienes es hablar de la riqueza. Y por eso, cuando planteamos los objetivos, es estudiar esa riqueza desde el punto de vista de los derechos que se tienen sobre ella y de la forma en que esa riqueza puede acceder a las personas. Eso es lo que nosotros perseguimos desde el punto de vista académico. Conocer los bienes, conocer su forma de adquirirse e incluso, podemos ver, la forma en que esto se transfiere, porque esa riqueza, dando lugar al principio de la libre circulación de la riqueza, es la que permite a la economía mantenerse, digamos, con flujo, con movimiento, ¿cierto? Y por eso nosotros estudiamos los bienes, sus características, su forma de adquirirse, su forma de transferirse. Tanto es así que uno de estos aspectos del ramo dice relación con los bienes inmuebles, que va a ser de esta asignatura seguramente lo que ustedes más van a requerir junto con la propiedad. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de los bienes inmuebles, está hablando del principal bien que tienen algunas personas. Por tanto, como la inversión siempre es grande, y eso independiente de si es valorable o no, en el sentido porque alguien podría decir, mire, se compró una casa que le costó 20 millones de pesos, que es una casa a lo mejor para algunos baratísima. O sea, ¿cómo te encontraste una casa por 20 millones de pesos? Pero resulta que la persona la compró con 9 millones de pesos que fueron del trabajo de toda una vida de jubilación más un crédito. Por lo tanto, esa es una riqueza máxima para las personas. A propósito de un caso que se dio hace un par de días de una persona que invirtió toda su jubilación y resulta que el proyecto era una estafa. Entonces uno dice, claro, compraron algo pequeño a lo mejor para algunos, es pérdida mínima para algunos, pero para otros constituyó una vida de trabajo. Entonces, yo analizaba el caso y yo decía, ¿de quién fue la responsabilidad? Del que compró, lamentablemente. ¿Por qué? Porque confió. Y aquí es donde se puede confiar. Cuando uno va a transferir riqueza, es decir, dineros, para comprar un inmueble, si no tiene el conocimiento suficiente, experiencia, debe hacerse asesorar. De manera que si el abogado interviene mal, hay una responsabilidad profesional en eso. Esto se llama estudio de títulos. Cuando se hacen los estudios de título, generalmente
Hay un compromiso entre el profesional y el cliente. Voy a invertir, dice el cliente. Voy a comprar la casa de mi vida, la casa de mis sueños, la casa en la que voy a envejecer, decía el caballero de las noticias, donde voy a pasar los últimos años con mi mujer, ya estaban ambos jubilados. Y sin embargo, se pierde todo. Entonces, esa responsabilidad es muy grande. Por eso, cuando uno enseña esta asignatura, le dice al alumno, aquí hay una responsabilidad profesional enorme, porque están comprometidos los recursos del, incluso el crédito de la persona, en este caso del adquirente. Pero él es el único responsable, porque generalmente de la otra parte, bueno, ahí estaba la casa, tú la viste, si no analizaste los papeles, es problema tuyo. Bueno, situaciones de negocios, no estoy pensando en los ilícitos, como fue este caso, que es lamentable, pero estoy pensando en los negocios. El riesgo, el albur de los negocios, claramente exige bajar esos riesgos a cero. Y para eso la abogada y el abogado tienen que tener conocimiento suficiente para evitar que se produzcan esos riesgos. Por eso hay un objetivo académico en el conocimiento en los bienes, de sus características y de sus formas de adquisición. Pero también hay objetivos de orden pedagógico, ¿no? Esta es una asignatura donde ustedes tienen que, en mi opinión, desarrollar al máximo el pensamiento abstracto, ¿no? La capacidad de comprender cosas que solo podemos asimilar por la experiencia, por el entendimiento. ¿No? Cuando yo les diga una universalidad jurídica como la herencia, no es algo que exista. ¿Mm? Pero sin embargo, para el derecho es una cosa y se habla de una cosa universal. ¿Cómo puede haber una cosa que no tiene realidad concreta? Pues existe. ¿Y qué son las universalidades? Por ejemplo, una herencia. La herencia es un concepto que se construye de dos formas. Visual, porque las personas dicen, mira que hay una casa, hay un auto, y el conocimiento que yo tengo, la experiencia. Se murió una persona, tenía 2 hijos y tenía bienes. Entonces esos bienes ahora serían de los hijos. Eso es una herencia. ¿Se fijan? No hay un círculo que amarre todos estos bienes. ¿No? Simplemente yo concluyo que si alguien murió, tenía bienes y hay herederos, eso es una herencia. ¿Ah? Bueno, ese pensamiento tienen que aprender a desarrollarlo tempranamente. Ustedes ya vienen estudiando Derecho, por lo tanto, se han ido habituando a esta figura. Entonces tienen que desarrollar la habilidad en ese sentido de pensamiento abstracto, tienen que tener habilidades de describir. Esa es una habilidad, es una, digamos, conducta o objetivo que tiene que lograr el alumno. Si yo llego al final y lo interrogo y usted no es capaz de describir el sistema, yo no lo voy a entender. Usted me dice, profesor, sí entiendo lo que usted me pregunta, pero es que no sé cómo decirlo. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Si no sabe cómo decirlo, es porque no sabe describir. Y si no sabe describir, es que el objetivo no se ha alcanzado. ¿Ven? Entonces tienen que pensamiento abstracto, describir. Creo que conceptualizar, no. ¿Por qué? Porque aquí en verdad se da una de las áreas del derecho donde todos los conceptos están dados, con crítica o sin crítica, pero están dados. Por ejemplo, hay definición de propiedad, hay definición de ocupación, accesión, tradición, prescripción, conceptos que ustedes tienen que saber. Hay concepto de buena fe, hay concepto de posesión, hay concepto de mera tenencia, hay concepto de usufructo, de servidumbre. O sea, es una tremenda arquitectura conceptual que ustedes deben manejar. Así que para mí el objetivo en ese caso, no lo voy a decir porque si no me contradigo un poco, porque a mí no me gusta la memorización.
pero no soy ni estoy en contra de la memorización comprensiva. ¿No? Porque si usted memorizó el concepto famoso de la tradición, yo le digo, ya está bien, se lo voy a tomar como bueno. Pero ahora explíqueme esta estructura que me acaba de definir. ¿No? Entonces el objetivo no está tanto en que la definición se alcance de memoria, sino que usted sea capaz de explicar lo que acaba de definir. Eso sería un objetivo. Explica, describe. ¿Mm? Importante. Bueno, dicho estos elementos, que son elementos iniciales, veamos un poquito ahora, para ir cerrando nuestro primer día, cuáles van a ser las unidades de este derecho. ¿Mm? De los bienes, teoría de los bienes, que son los distintos nombres con los que usted puede ir eh, encontrando el material. Si nosotros decimos bienes, ¿Mm? ese va a ser el centro neurálgico, obviamente, de todo lo que nosotros estudiamos. Pero para llegar a ese punto es necesario que partamos desde el universo general. ¿Mm? El universo general son las cosas. Aquí ustedes de a poco tienen que irse desprendiendo de la materialidad. Es como decir, este lápiz no importa, como le importaría a lo mejor a un físico para saber de qué está hecho, a un químico o a un constructor. Ciencia de los materiales, ciencia física, no. Aquí estamos hablando, ¿qué derecho tengo yo sobre el lápiz? ¿Tengo una mera tenencia? ¿Tengo posesión? ¿O tengo dominio o propiedad? ¿Mm? De eso se trata. Entonces, las cosas importan en la medida en que ellos constituyan bienes. Si no constituyen bienes, siguen siendo cosas, pero son irrelevantes para el ordenamiento jurídico. Por eso les decía yo, si hablamos de una piedra en el fondo de un río, ¿a quién le importa? Diría el cantante o la cantante, no sé quién es. ¿Ah? Entonces, solo aquello que alcanza esta categoría es factible de ser estudiado. Ahora, también, como siempre, incluso aquí está la parte de la teoría de la ciencia, por eso se llama teoría de los bienes, ¿no? Es buscar una explicación de este fenómeno de los bienes y de los derechos que sobre ellos podemos tener, ¿no? Entonces, para eso, al igual que pasó en actos jurídicos, se hace una especie de visión general de los bienes a través del estudio de las clasificaciones. Este es un paso importante. Los alumnos suelen, de alguna manera, menospreciar las clasificaciones. Y después les toca dar un examen de grado y les preguntan una clasificación y la gente... Y que las clasificaciones son importantes porque son un panorama total de lo que uno estudia. ¿Ah? Así que no pueden despreciarlas y tienen que estudiarlas a cabalidad. ¿Ya? Luego de las clasificaciones viene un tema enorme, que es estudiar uno de los bienes principales, fíjense, uno de los bienes principales del derecho, que es precisamente, por eso le decía yo que aquí estudiamos la riqueza, porque vamos a estudiar la propiedad. Y cuando uno estudia la propiedad, sí, yo voy y hablo con don José en la esquina, me lo encuentro, don José me va a decir, entonces usted tiene una propiedad. Y él va a pensar de inmediato que me está diciendo que yo tengo una casa, tengo un departamento, tengo una parcela. ¿Ah? Y yo voy a estar pensando en el derecho que se tiene sobre una cosa. ¿Mm? Sobre el lápiz puedo tener propiedad. Y yo le voy a decir, don José, tengo propiedad sobre el lápiz. Y él me va a decir, ¿propiedad? Yo tengo una propiedad en la playa. Me va a decir. ¿Por qué? Porque para el lenguaje común las personas suelen identificar el concepto de propiedad, lo asocian directamente
a el inmueble. Deme un segundito que está fallando la batería. Estos problemas domésticos de la nueva tecnología. A ver. Ahí sí, ya, perfecto. Entonces, pero aquí no. Nosotros estudiamos la propiedad porque es un bien, ¿ven? Entonces uno dice un bien. Sí, es un derecho. Y ese derecho es un bien que al ordenamiento jurídico le importa. ¿No? Entonces el dominio lo podemos tener sobre una cosa corporal mueble, pero también sobre un inmueble. Algo que comúnmente la gente le llama propiedad. Tengo una propiedad y se está refiriendo a una cosa corporal inmueble. Bueno, de esto nosotros vamos a estudiar el gran tema que, por supuesto, es la expresión de la libre circulación de la riqueza. Es decir, ahí tenemos que estudiar nosotros los modos de adquirir. ¿No? Y, por supuesto, que aquí es donde se da uno de los elementos de importancia, porque todos los días están operando modos de adquirir en uno u otro sentido, ¿cierto? Y estos modos de adquirir permiten generar la riqueza, permiten hacer circular la riqueza y permiten de alguna manera también que el sistema económico que acompaña, ¿ah? Que acompaña eh, al hombre, ¿ah? Al ser humano, tenga esta movilidad necesaria, ¿ah? Necesaria, porque obviamente que los sistemas económicos funcionan, sobre todo los de corte obviamente occidental neoliberal, funcionan sobre la base de la circulación de esta riqueza y por tanto esto es una categoría importante. De ahí que en esta asignatura es tremendamente relevante el uso de la Constitución. ¿Mm? Aquí la primera parte en la que nosotros, y parto hablando desde aquí ya, es hablar de la Constitución. Aquí tenemos 19, número 24, que nosotros vamos a tener 19, número 23, 24 y 25. ¿Ah? La Constitución asegura a todas las personas la posibilidad de adquirir libremente el dominio, el derecho a adquirir la propiedad, el derecho de propiedad y en el caso del 19, número 25, de propiedad sobre ciertas especies que nosotros le hemos llamado, por ejemplo, propiedad intelectual, entre una de ellas, ¿cierto? Bueno, entonces, aquí viene la parte medular. Nosotros vamos a estudiar varios modos. Vamos a estudiar la ocupación, la accesión, la tradición y la prescripción. Obviamente que ahí todos los están enunciados, pero son obviamente temas enormes. En estos 12 nos van a ir casi por lo menos, yo diría un 40% de las clases entre la tradición y la prescripción. Y finalmente, este curso cierra con la protección de los bienes. Y en la protección de los bienes, como en todo el derecho, están las acciones. Si alcanzamos, porque eso va a depender mucho de cómo sea el flujo del semestre, vamos a analizar también dos derechos reales limitados al final, que son el usufructo y la servidumbre. Eso no lo coloco todavía acá porque ojalá el tiempo nos alcance. Siempre andamos un poquito cortos, aunque este sistema de la modalidad online tiene cierta velocidad. Pero a veces no me gusta ser tan veloz porque estos temas sí tienen que quedar con una comprensión absoluta. Puedo sacrificar el usufructo, puedo sacrificar la servidumbre y no me duele tanto como sí sacrificar estos temas de acá. Bien, así que si ustedes se dan cuenta, el esquema es bastante simple. 1, 2, 3, 4, 5 temas a lo más.
problema es la profundidad de cada uno de estos temas. ¿Mm? Así que es muy, muy relevante tener esto en conciencia. Entonces, primero, tener presente que cuando hablamos de los bienes estamos hablando de la riqueza. Y por eso es que para las personas resulta tan relevante. Segundo, sabemos que la riqueza no es cantidad, sino la significación que tiene para el sujeto el bien sobre el cual tiene algún derecho. Por tanto, es tan importante alguien que tiene un libro que significa mucho para él en términos objetivos de cuáles van a ser los mecanismos que tenemos para esa riqueza versus el que tiene cantidad de bienes innumerables. Tercero, que para efectivamente entender cómo está distribuida, establecida, consagrada, conservada, protegida la riqueza en nuestro sistema o en nuestro ordenamiento jurídico, al primer marco que hay que ir es a la Constitución. La Constitución, efectivamente, primero, si uno fuera a las bases de la institucionalidad en el artículo primero, diría que el Estado, ¿cierto? Dice, allí es el que debe procurar la mayor realización espiritual y material posible. Por lo tanto, tendríamos que decir que el bienestar material, no estamos hablando del espiritual, material de los seres, pasa precisamente por la posibilidad de acceder a la riqueza. ¿No? Eso es importante, en primer lugar, allí en el artículo primero de la Constitución. Ahora, avanzando, nos vamos al artículo 19, y en el artículo 19, que efectivamente, como saben ustedes, la Constitución asegura a todas las personas, está en primero la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, ¿cierto? En el 19, número 23. Esa es la puerta de entrada a la propiedad y además una identificación del régimen que sigue nuestro sistema en el mundo de los bienes. Porque aquí, en este mundo de los bienes, está todo el tema ideológico de fondo y muy, muy fuerte. Porque aquí experimentamos por ejemplo, lo que se ha discutido socialmente en el último tiempo. ¿Eh? ¿Debe aumentar el nivel de riqueza de las personas? ¿Debe el nivel de riqueza de las personas ser tutelado por el Estado? ¿Debe la población participar de la riqueza natural de nuestro país? Son todas preguntas que nos vamos a hacer en el instante en que, por ejemplo, lleguemos a el plebiscito constitucional. Nos vamos a hacer estas preguntas y el ramo de bienes tiene un capítulo importante en lo que se va a discutir. Piensen ustedes, por ejemplo, en lo que ha significado hoy día el que las personas quieran retirar sus fondos en la AFP. En el recurso que se intentó en el norte y que fue acogido por la Corte de Antofagasta, si mal no recuerdo, que efectivamente la persona, creo que es una profesora, puede retirar la totalidad de sus fondos. Eso está pendiente de verse en la Suprema. Pero analizándolo desde la perspectiva nuestra, de fondo, ¿qué se está analizando? La propiedad, el derecho. De hecho, el recurso está basado en la propiedad que tiene la profesora respecto de los fondos que están dentro de la cuenta de capitalización individual. Hay una propiedad, pero tengo la facultad de usarla, tengo la facultad de gozar de ese dinero, tengo la facultad de disponer de ese dinero. Se está discutiendo temas constitucionales. Entonces, por eso el alumno debe manejar este marco respecto de lo que es el derecho de propiedad consagrado en la Constitución. ¿No? Y, por ejemplo, discusiones que hubo, derecho a la vivienda social. La vivienda social es un inmueble y sobre él se tiene propiedad. La pregunta, ¿debe existir en la Constitución garantizado el derecho a la vivienda social? Nosotros vivimos, y eso nadie podría negarlo, una crisis habitacional permanente. Desde mucho tiempo siempre han existido políticas para que las personas puedan acceder a las viviendas, subsidios,
préstamos con garantías estatales, hipotecarios, hipotecarios destinados a subsidios, hipotecarios con fuente de financiamiento de subsidio, en fin, una serie de mecanismos que buscan que las personas accedan. Por eso entre nosotros, como país, existe esto del sueño de la casa propia. ¿Mm? Sí, como en nuestro país existe el sueño americano, nosotros tenemos nuestro propio sueño, ¿cierto? El sueño de la casa propia. Y todo eso traduce lo que la sociedad quiere del ordenamiento jurídico. Entonces, seguramente esto se va a discutir en una eventual reforma o cambio constitucional, no lo sabemos, y se va a decir qué propiedad queremos en lo habitacional. ¿Mm? Está el problema del agua, ¿ah? Que hoy día tiene una regulación, pero dentro del derecho privado, por decirlo así, que es el derecho a aprovechamiento del agua, y se quiere avanzar a que el agua pase a constituir un bien que no quede a la libre disposición de los particulares. Esto es un tema de fondo muy profundo, porque aquí es donde más se nota la diferencia entre el bien, que es esencial, el agua, y el derecho que se tiene sobre el aprovechamiento de esa agua. Porque esto es netamente privado, con protección incluso de propiedad, y este es un bien que la naturaleza hizo comunes a todos los hombres, y que en algún minuto entonces pensábamos que era ilimitado, y con el producto del cambio climático nos estamos enterando que ya no es tan ilimitado, sino que al contrario, resulta que el agua ahora es finita, es decir, se acaba. Más nuestro país, que está considerado dentro de América como el país en el primer lugar con mayor estrés hídrico. ¿Qué es el estrés hídrico? La sequía. Es decir, el país que es candidato a quedarse sin agua primero en la región es Chile. Porque en eso ya lo sabemos, en Chile pasa todo, ¿cierto? Solo nos falta que aparezca, dicen algunos que entienden más, un Godzilla, ¿no? Así que ya con eso lo habríamos completado todo. Tenemos huracanes, terremotos, incendios, bueno, tenemos cambio climático, tenemos sequía, de las mayores en el mundo, de las mayores en el mundo. Y pensando que aquí tenemos agua aquí al lado en Argentina y tenemos en Perú, y aquí no tenemos. Bueno, eso va formándonos también como pueblo. Bueno, todas esas cosas se tienen que ir discutiendo, por eso es importante que nosotros manejemos la Constitución. Luego tenemos el artículo 19, número 24. Fíjese la diferencia. Libertad para adquirir, 19, número 23. Derecho de propiedad, 19, número 24. Son dos aspectos de lo mismo. Por la una yo quiero y alcanzo una cosa y la cosa queda protegida por el 19, número 24, que regula dos cosas. Efectivamente, la garantía del derecho de propiedad, pero a su vez los modos de adquirir, haciendo el famoso principio de reserva legal del modo, que es una típica pregunta de este ramo. Reserva legal del modo. ¿Por qué? Solo la ley podrá establecer el modo de adquirir, de gozar, usar y disponer de la propiedad. Lo que significa que ningún particular, lo que significa que ninguna autoridad puede generar mecanismos que le permitan o adquirir un bien saltándose la ley o impedir que una persona goce de sus bienes por esta facultad. Por eso el recurso a protección ha sido tan discutido, porque si la Constitución me garantiza el uso y goce de la propiedad, ¿por qué no puedo disponer si está garantizado constitucionalmente? Colisión de garantías. Ahí está la parte de la seguridad social también involucrada. Interesantes temas que tenemos que ir conversando. Y finalmente, el artículo 19, número 25, que se refiere a algunas situaciones como, por ejemplo, la propiedad intelectual. A toda esta propiedad intangible, pienso hoy día la pelea que se tiene ya por la creación de la vacuna. Que están reservando cuotas, que están reservando la marca, que están reservando la fórmula. ¿Por qué? Porque obviamente alguien podría decir aquí, alguien se va a llevar el premio gordo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos claramente
está hablando de la propiedad en la creación de una fórmula, ¿ah? De una fórmula que en este caso, Dios quiera, sea pronto y se encuentre la fórmula que pueda ayudar a nuestros pueblos a salir de esta pandemia. ¿Ya? Entonces, aquí lo constitucional pasa a ser lo relevante. Una vez establecido lo constitucional, descendemos recién al código en su libro segundo, que aquí es mayoritariamente el libro que vamos a usar, el libro segundo del código, que habla precisamente de los bienes, de su dominio, posesión, uso y goce. Porque son las tres situaciones jurídicas que pueden enfrentar al individuo con una cosa. Dominio, derecho, posesión, un hecho, según la mayoría, y uso y goce, mera tenencia. Dominio, posesión, mera tenencia. Tenerlo presente. 582, 700 y 714, que de alguna manera nos van introduciendo en lo que hemos dicho al principio. No nos importan las cosas porque sí, sino por los derechos que tenemos sobre ellas. Bien, pues, estimados alumnos, hemos terminado nuestra primera clase de hoy, martes 21 de julio. Estamos en pleno invierno. Solo desear que tengamos un buen semestre. Revisen el mail que les envié y aquellos que está enviado desde mi correo de LexJL, Lex-JL. Así que cualquier duda, ahora colocar siempre bienes UNC, porque estoy en un paralelo de bienes en otra universidad. Entonces me tienen que colocar bienes UMC. Y así sé yo que debo responder a una consulta por allí. ¿Bien? Bueno, nos vemos entonces en la clase de mañana. Que estén muy bien. A seguir cuidándose y a disfrutar de la lluvia.